Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy te voy a enseñar el paso a paso para tejer esta hermosa bolsa espaciosa y elegante. Es un proyecto muy fácil de hacer, ideal si estás empezando o si quieres crear algo práctico y con estilo. Vamos a trabajar con puntos deslizados, puntos bajos, puntos medios altos y también vamos a hacer algunas disminuciones para darle forma a esa bolsa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo con alguien que ame tejer y dejarme un comentario contándome qué te pareció. Vamos a tomarle las medidas. De este lado serían 22 centímetros. Con la asa incluida serían 38 centímetros. Vamos a ver de largo. 23 centímetros. Y de ancho, a ver, 7,5 a 8 centímetros. Ahora sí, pasemos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro bolso. Trapillo, este trapillo es de 2 centímetros. En la descripción les estaré dejando cuánto realmente me gasté. 2 aros, estas serían de 3 centímetros. 2 campanitas, un mosquetón, esto sería para la borla. Un broche, sí, esto es para darle un toque bonito al bolso al final. Pegamento para tela, cinta métrica, tijeras, ganchillo, estaré utilizando el número 6 y aguja lanera para esconder las hebras. Así que comencemos. Ok, vamos a comenzar. Estiremos bien el trapillo para que nos quede así, miren qué bonito. La parte de enfrente. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. ¿Sí? Y ahora 51 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 49, 50, 51. Ya las tenemos todas. Las 51 cadenetas. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar por la parte de atrás en las lomitas, solamente en las lomitas, y vamos a saltarnos la primera, esta sería la de altura, y vamos a trabajar en esta, en la segunda. Tomamos hebra, vamos a estar trabajando puntos medio alto. Tomamos hebra, pasamos sobre la lomita, jalamos, le damos altura y pasamos trapillo. Esto es nuestro primer punto medio alto. Y así vamos a estar haciendo en todo nuestro cuerpo del bolso. Damos altura. Punto medio alto en todas las lomitas, ¿ok? 2 por la tercera. Damos altura. Tomamos hebra y pasamos. De esta manera. Así. Que queden todas al mismo nivel. Pasamos hebra. Esta nos quedó toda rara. Vamos a hacerla nuevamente. Esta. ¿Sí? Y así queda por la parte de atrás. Ok, tomamos hebra, pasamos la lomita, damos altura, tomamos hebra y pasamos por todas. Tomamos hebra, pasamos la lomita, tomamos trapillo, altura y pasamos por todas. Ok, entonces me adelantaré y nos vemos en la penúltima lomita. Ok, ya estamos en la penúltima lomita, vamos a hacerla. Tomamos altura y pasamos por todas. Ok, y vamos a hacer la última. Hilo en el ganchillo, pasamos por la lomita, tomamos trapillo, damos altura y pasamos por todas. Ok, así nos está quedando, miren.
Qué bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es una cadena de altura. Damos vuelta el trapillo y vamos a estar trabajando de la misma manera. Ahora lo que vamos a hacer son puntos medios altos siempre, pero en la cadena de atrás, en esta cadenita, ¿ok? Y vamos a comenzar en la segunda cadena. Esta es la cadena de altura y vamos a empezar entonces en esta. ¿Sí? En la segunda, la hebra de atrás por en medio de la cadena. Damos altura, ingresamos por 3. Tomamos hebra en medio, damos altura e ingresamos por 3. Así. Ok, seguiré trabajando y nos vemos en la penúltima cadena. Ok, estoy en la penúltima cadena. Vamos a terminarlas. Aquí. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer una cadena de altura y damos vuelta a nuestro tejido. Acá vamos a estar haciendo lo mismo. Siempre punto medio alto en la segunda cadenita. Esta es la de altura, entonces vamos siempre a seguir en la segunda y tomando la hebrita de atrás de la cadena. Seguiré trabajando hasta el ancho deseado y les dejaré saber cuántas vueltas di. Ok, llegué a mi ancho deseado e hice 17 vueltas, que es aproximadamente, a ver, 23 centímetros y medio de ancho, y de alto tenemos 45. Ok, ya ustedes pueden hacer más vueltas si gustan el bolso más ancho, o si gustan el bolso más alto, pueden hacer más de 51 cadenas. Ok, no vamos a cortar todavía el trapillo, vamos a trabajar acá en el lado que se quedaron 20 puntos bajos, y en la segunda cadena, siempre tomando la hebra de atrás, vamos a hacer los puntos bajos 20. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, el trapillo ya se me acabó acá, entonces voy a mostrarles cómo agrego otro. Hacemos como que vamos a hacer un punto bajo, así. Tomamos trapillo, damos altura y pasamos. Pasamos, ok. Ya esto, lo que podemos hacer es hacerle un nudito 1 o 2 veces y pasarlo por atrás, esconder esas hebras. Entonces voy a seguir haciendo mis puntos bajos. Ya hice mis 20 puntos bajos, ahora vamos a hacer una disminución en las siguientes 3 cadenas. Vamos a tomar la hebra de atrás de cada una de ellas, así, de esta manera, y con un marcador vamos a marcar el siguiente punto, ya que aquí vamos a trabajar puntos bajos. Entonces de esta manera vamos a hacer la disminución, tomamos trapillo y vamos a pasar por 4, las 3 que tenemos ahí y la que tenemos ya en el ganchillo, de esta manera. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Es por eso que le agrego marcador, ya que es un poco confuso. Miren, parece que esta es una cadena completa, pero no, este fue realmente donde se hizo la disminución, el último punto de la disminución. Entonces acá es donde voy a empezar a hacer mis puntos bajos, que son 4. Entonces aquí en cada cadena 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2,
3, 4. ¿Ok? Entonces, 20 puntos bajos, 3 cadenas para hacer la disminución, 4 puntos bajos. Nuevamente vamos a hacer la disminución tal como lo hicimos aquí, tomando las 3 hebras de atrás de estas 3 cadenas. ¿Ok? Y de igual manera agrego mi marcador en el siguiente punto donde voy a seguir haciendo mis puntos bajos. Tomamos trapillo y pasamos por las 4. 3, 4. De esta manera. Ahora aquí, donde teníamos el marcador, vamos a comenzar a hacer puntos bajos hasta llegar aquí a la esquina. 20 puntos bajos. Este es nuestro primer punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19 y acá 20. Cadenita. ¿Ok? Entonces aquí vamos a estar formando ya los lados de nuestro bolso. 20 puntos bajos. En las siguientes 3 cadenas vamos a hacer una disminución. 4 puntos bajos. Siguiente 3 cadenas la disminución y 20 puntos bajos. Entonces hicimos la cadena de altura. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Así. Ahora vamos a hacer 7 deslizados. Tomando siempre la segunda cadena, ya que esta es la de altura. Damos altura, nuestro deslizado. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12. ¿Ok? 7 puntos deslizados, 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la disminución en las siguientes 3 cadenas, tomando la hebra de atrás. De esta manera. Así. Agregamos el marcador para que no nos confundamos. Y aquí es donde vamos a hacer los siguientes puntos bajos, que ya les indico cuántos. Entonces pasamos por todos. Y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí donde está el marcador. Tenemos 1, 2. ¿Ok? 2 puntos bajos. Ahora volvemos a hacer la disminución en los siguientes 3 puntos. Aquí. Así. Agreguemos lo que es marcador. Tomamos trapillo y pasamos por las 4. Así. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en este otro lado. 12 puntos bajos y 7 deslizados. Entonces vamos a hacer nuestro primer punto bajo aquí. Miren, donde puse este marcador. De lo contrario me hubiese equivocado y lo hubiese hecho aquí. Pero aquí fue de los 3 puntos que hicimos la disminución. Entonces aquí. Primer punto bajo. 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces en esta vuelta hicimos 7 deslizados, 12 puntos bajos, 3 cadenas con disminución, 2 puntos bajos, 3 cadenas con disminución, 12 puntos bajos y 7 deslizados. Ahora vamos a hacer una cadena de altura y damos vuelta a nuestro tejido.
¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta es 7 deslizados y luego 11 puntos bajos. Vamos a hacer los deslizados en la segunda cadena, tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la disminución en las siguientes 3 cadenas. 1, 2 y 3. Agregamos aquí el marcador para que no nos confundamos. Y hacemos la disminución tomando trapillo y pasando por las 4. Así. Ahora vamos a hacer nuevamente una disminución. Sí. ¿Ok? Tomamos trapillo y pasamos por las 4. De esta manera. Mire cómo se ve por acá. Muy bonita. Así. Ahora vamos a hacer. Aquí no, porque aquí fue la última. Aquí vamos a hacer 11 puntos bajos, 7 deslizados. Ya regreso con ustedes. Ok, estoy en mi último punto deslizado de esta vuelta. Y de hecho ya no vamos a hacer más vueltas hasta ahí. Ya ustedes deciden cuál lado les gusta más a la hora de ver el bordado. Por ejemplo, tenemos esta parte acá, que básicamente se ve lo mismo, solo que no me gusta un poco cómo queda aquí. Entonces es por eso que voy a usar esta parte de acá, donde va todo bordado aquí. Vamos a hacer una cadena de altura y vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos, uniendo estas dos partes. Vamos a unir el lateral. Entonces, para poder unirlo vamos a tomar nada más la hebra, esta, ¿sí? Esta que se ve aquí, ya que por esta parte, si lo vemos acá también forma una cadena, vamos a estar agarrando esta hebra para que este quede por la parte de enfrente y se vea bonito. Entonces, si lo vemos de este ángulo, vamos a tomar esta, que viene siendo, si le damos vuelta de esta manera, la de arriba, ¿ok? De esta forma, lo ingresamos y luego de la otra parte vamos a tomar, ¿sí? Donde está aquí el primer punto, este es el primer punto, vamos a estar tomando también la hebra exterior. ¿Sí? Aquí se forma la cadenita, entonces vamos a estar tomando esta hebra, ¿ok? Esta sí. Entonces vamos a hacerle de esta manera, ¿sí? Ingresando, punto bajo, así. Tomamos la hebra esta y la hebra exterior de la otra parte. Está aquí, puntos bajos. Así queda de esta forma y vamos a tomar esta y esta, siempre siendo puntos bajos en todo, no vamos a hacer deslizados, nada ya. Para unir las dos partes solamente punto bajo. Esta.
se ve así de esta forma curvada porque obviamente aquí eran puntos bajos y aquí eran puntos deslizados, entonces se va a ver de esa forma. Aquí están los últimos, la última cadena y la última cadena del otro lado. Tomamos estas hebras que resaltan, ¿sí? Ahora vamos a cortar hebra de unos 15 centímetros para poder esconderla y usar el pegamento de tela para poder sostenerla bien, o aguja e hilo. Entonces cortamos 15 centímetros más o menos y hacemos una cadena ya de cierre. ¿Sí? Cerramos bien y esto lo escondemos. Vamos a esconder como por estos puntos acá, donde ustedes gusten, pero que no se vea por la parte de enfrente. Yo lo voy a hacer así en medio y lo voy a pasar por estos puntos, luego sigo acá. La cosa es que quede bien ajustada para que no se vaya a soltar. Y no se vaya a soltar con el uso que le den. De esta manera lo hago. Siempre dejo unos 15 a 20 sobrantes de trapillo para poder esconder bien la hebra y ajustar bien la puntada, y así que no se vaya a soltar. Ahí está. Y aquí lo voy a cortar esta última. Y lo que voy a hacer es usar pegamento de tela para que no se vaya a salir por la parte de enfrente. Ok, entonces ya lo he pegado y vamos a darle vuelta para ver cómo nos queda. Ya se ve aquí donde hicimos, ahí fue donde hicimos los puntos bajos del lado de adentro, para que quede de esta forma. Ahí está. Ahora vamos a hacer el siguiente lateral. Este es el nudo corredizo, fue donde comenzamos a hacer las 51 cadenetas. Aquí no vamos a comenzar en este otro lado. Y aquí está la cadena de altura, que fue cuando comenzamos la primera cadena de altura que hicimos. Aquí en este lado, aquí está el lado donde vamos a ingresar este punto corredizo que estoy haciendo acá. El punto corredizo, vamos a ingresar el ganchillo en ese lado y de esta manera. Ok, vamos escondiendo esta hebra. Vamos a hacer puntos bajos, 20 puntos bajos. Entonces aquí vamos a formar nuestro primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 20 puntos bajos. Ahora aquí vamos a hacer nuestra disminución tomando la hebra de atrás de estas 3 siguientes cadenas. Ok, pasamos por las 3, tomamos altura y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 3, 4 puntos bajos. Nuevamente vamos a hacer la disminución tomando 3 cadenas la hebra de atrás. Tomamos hebra y pasamos por 3, tomamos altura, pasamos por la que está la orejita en el ganchillo. Aquí fue donde hicimos la última. Sí, ahora vamos acá a hacer 20 puntos bajos. De este segundo lateral estoy llegando en la última. Y recuerden, esta
lo vamos a esconder atrás de estos puntos. Cadena de altura, damos vuelta. De igual manera vamos a hacer 7 deslizados, 12 puntos bajos, 3 cadenas para la disminución, 2 puntos bajos, 3 cadenas para la disminución, siempre agarrando la hebra de atrás, ¿ok? Las 3 cadenas de disminución, 12 puntos bajos, 7 deslizados. Voy a hacer mi última cadena, así, para poder unir estos bordes. Así, le voy a dar vuelta. Y recuerden, vamos a tomar la hebra exterior, esta y esta, ¿ok? Estas partes, hebra exterior de cada cadenita. Y de esta parte acá, para que este quede enfrente y este quede enfrente y le dé un bonito borde. Entonces vamos a tomar esta hebra y esta de acá, ¿sí? Haciendo puntos bajos. Y de acá queda de esta manera. Terminaré todos los puntos bajos. Una vez terminar el último punto bajo, hacemos una cadena y luego cortamos el trapillo y lo vamos a esconder en forma de zigzag abajo de los puntos para que no se suelte. Terminé de esconder la hebra y ahora voy a esconder esta, que fue el nudo corredizo cuando comenzamos, y solamente les quería dejar saber que lo hicieran de este modo para que este nudito no lo voy a soltar, lo voy a dejar así para que no se vaya a soltar todo mi tejido. Así, de esta manera lo van a esconder, ¿ok? Entonces solamente para que tuvieran una idea y no se ve por la parte de enfrente. Ok, terminé de pegar acá con mi pegamento de tela. Ahora vamos a darle vuelta. Van estirándolo para que vaya agarrando su forma, ya que a medida que vamos trabajando se nos va encogiendo o tomamos más una parte, entonces nos queda de esta forma. Entonces hay que acomodarlo bien, estirarlo. Así nos queda. Entonces nosotros lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a doblar de acá a la hora de agregarle nuestras argollas. Seguimos acomodando. Ahora vamos a hacer el asa. Hacemos nudo corredizo. Aquí vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a unirlo, la primera cadena, esta hebra, así, haciendo punto bajo, de esta forma. Vamos a la siguiente, siempre la hebra de arriba, puntos bajos, y de esta forma vamos a trabajar en forma de espiral hasta llegar al largo deseado. Siempre tomando, aquí está la cadena, vamos a tomar la hebra de arriba. Muchos lo hacen con puntos deslizados, también lo pueden hacer con puntos deslizados haciéndole de esta manera, ¿sí? Y los puntos van a quedar más apretaditos, pero en este caso yo lo voy a hacer con puntos bajos, ya que es más rápido. Pero si ustedes quieren que les quede más apretadito lo que son los puntos, lo pueden hacer con puntos deslizados. Así nos está quedando. Entonces voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes para dejarles saber cómo vamos a cerrar esta parte y la parte en donde vamos a terminar. Ok, vamos a medirla de 36 centímetros y medio más o menos, sí.
36 centímetros. Ya ustedes toman la medida de su bolso, que no les vaya a quedar muy pequeña y ni muy grande para que pues no se vea como raro. Entonces que sea una medida que la cartera se vea bien. ¿Ven? Así se ve bonita. Creo que hasta ahí lo voy a dejar. Entonces vamos a cerrar. Vamos a cortar el trapillo de unos 15-20 centímetros. Y aquí vamos a jalar. Ok, jalamos y con la ayuda de la aguja lanera vamos a esconder esta hebra y vamos a cerrar acá. Entonces de esta forma, siempre tomando la hebra de la cadena de la parte de atrás, así. Así por la parte de afuera hacia adentro, y ya ustedes ven, así está agarrando la forma de afuera hacia adentro. ¿Sí? Y creo que aquí queda esta, y aquí hay dos, también queda aquí. Ya. ¿Eh? Así queda de esa forma por la parte de abajo. Ahora vamos a pasar por los puntos y vamos a tratar de esconderla. Así vamos a tratar de esconderla. En todo alrededor de los puntos bajos. ¿Por qué dejo tan larga lo que es el trapillo restante? Es para que tenga suficiente, le dé las suficientes vueltas para que no se vaya a soltar. Recuerden que la asa es la que aguanta todo el peso de ese bolso. Acá. Entonces ahora termino de esconder esta hebra aquí y regreso para hacer esta parte. Ya terminé de esconder la hebra en esta parte, miren qué bonita quedó. Ahora vamos a esconder la del otro lado, que fue donde iniciamos. Ahí. Y de la misma manera es esta. ¿Sí? Ya ustedes escogen ahí donde esté el más cercano, así. Sí, sí. Ahí. Aquí lo voy a ingresar. Aquí, y aquí estamos llegando ya al punto deslizado, que fue cuando comenzamos a hacer las 8 cadenas. Voy a tratar de ingresarlo aquí para ver cómo nos queda. Y ahora vamos a esconderlo. No queda tan mal. Y vamos a ingresarlo acá, que queda esto ahí. ¿Sí? Vamos también a esconderlo por todo alrededor. Y al final, hilo o aguja o pegamento para tela, con cuidado para que no, algunos pegamentos, por ejemplo el que tengo, deja, si se mancha, deja como color blanco, entonces no se va a ver bien. Que sea claro y que no deje mancha.
Ya cuando está este pedacito acá, lo que hago es ingresarlo en medio de el asa. Ahí está. Y a la hora de estirarlo no se sale. Ahí está. Ya tenemos el asa. Ven qué bonita. Por la parte de abajo queda muy bonita. Ahora vamos a con los dos aritos, con estos aros, ya vamos a agregárselo a la bolsa. Entonces en cualquier lugar yo siempre lo hago después de las primeras lomitas. Siempre coloco lo que es la argolla de esta forma, ¿sí? Ahí. Y vamos a colocar la otra. Vamos a tratar de que quede el mismo, sí, al mismo nivel. Ahí. De esta forma. Ahí. Sí. Ok, se lo vamos a agregar a la bolsa. Ya aquí ya le puse relleno para que vaya agarrando su forma. Miren qué bonita. Y vamos a agregarle lo que es el asa a la bolsa. Entonces vamos a tomar por acá. Entonces donde está esta línea voy a seguirla. Y donde está esta línea también. Entonces ahí, aquí en la primera, el primer orificio, vamos a ingresarla. Aquí. Luego esto queda de esta manera, así. Tratemos entonces de tomar acá. Voy a tomar donde están los gorditos. Ahí. Y voy a tratar esto tiene que quedar de esta forma, así. Entonces el que le sigue sería aquí atrás en aquí lo voy a agregar en el primer punto bajo, acá, así, y el primer acá de este lado, tal como hicimos aquí. Ahí. O donde ustedes gusten. Yo lo voy a agregar acá para que no quede tan dentro y es mejor que quede más espacio. Así. Y de esta forma también agrego acá para que quede al mismo nivel. Vamos a agregárselo. El primer orificio. De igual manera queda así. Entonces aquí abajo en el primer queda de esta forma. Entonces lo vamos a agregar aquí. Ustedes le buscan la forma ahí, que quede todo derechito. ¿Sí? Ya lo acomodan porque como le estuvimos haciendo de esta manera, se queda así. Entonces que quede redondita. Miren qué bonita está quedando. Bueno, básicamente ya quedó. Por dentro hay bastante espacio. Voy a quitar acá para mostrarles. Quedó bastante espacio. Ustedes le pueden agregar lo que es un magnético. Aquí a la hora de cerrar yo se lo voy a agregar, pero en este caso siempre le agrego forros a mis carteras. Entonces lo que voy a hacer es agregársela luego de que le agregue el forro, la parte de encima de la tela.
Entonces, más adelante les estaré subiendo también el tutorial de cómo hacer el forro a este tipo de bolsa. Recuerden activar la campanita para no perdérselo. En este caso yo le agrego lo que es este brochecito. Miren qué bonito. Y tiene esta parte aquí para poder sujetarlo. Vamos a agregárselo en medio. Entonces tenemos esto aquí. Esta es la parte en medio. Ok, acá. Así. Acá. Y así. Ok, vamos a hacer lo que es la borla. Vamos a medir 25 centímetros de este trapillo, esta tira. Acá. Voy a cortar. Y voy a hacer 5 de estas mismas. Ahí. Acá. Ya al final las acomodamos bien. Las alineamos. Aquí. Ok, de esta misma forma van a hacer la otra campanita. Entonces vamos a hacer una, así, estas 4, ya que la quinta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el nudo 3 veces para que no se suelte y quede más, quede más justo. Ahí. 3, ahí está. Los nudos que queden por la parte de abajo y va a quedar de esta forma así. Estiremos bien para que queden bonitas. Ahora vamos a ingresar el trapillo de esta forma aquí, pero realmente yo lo que hago, aunque estas tengan sus tornillitos, que no se va a salir, pero siempre le agrego su pegamento, que también es para este tipo de material y para tela. Ahí está. Ahí va a quedar muy ajustado, no se me va a salir, por si acaso. Ahí. E ingresamos esta parte aquí. Ahí está. Ahí no se me va a soltar. Y ahora, usando estos tornillitos que básicamente vienen con la campanita, aquí tengo el destornillador para hacerle las últimas. Siempre que vayamos a ingresar lo que es el tornillito, tratemos de, con el mismo destornillador, hacerle ya como el pase para que no se nos complique a la hora de ingresar lo que es esto. Y que no quede tan salido ni tan adentro, porque luego se zafa. Creo que aquí está bien. Miren cómo quedó de abajo. Esto ya no se va a soltar. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo, cortar las hebras que están más largas. Ok, ahí a usted lo acomoda. Miren qué bonita quedó. Ahora vamos a hacer la otra de la misma manera. Ok, así nos ha quedado la borla. Miren qué bonita. Le agregué 2 anillos aquí. Muy bonita. Vamos a agregársela a la bolsa. Va a quedar así, de esta manera. Ya le agregué mi logo. Es una cartera muy elegante, muy bonita y muy espaciosa. Estaré subiendo el forro de la bolsa, así que suscríbanse para no perdérselo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.